Capítulo 16. La caza. Primero lo primero, dijo Román mientras observaban cómo la monstruosa locomotora se deslizaba hacia la estación, expulsando humo negro. La Quicksilver clase 5 tenía más de 6.000 toneladas de acero reforzado, equipada con una torreta giratoria de 360 grados con munición en polvo de alto calibre. Había sido diseñada para repeler ataques de Grimm. Pero no de ladrones. Dame las gafas de Ozpin. Los ojos de Crow se abrieron de par en par. ¿Cómo supiste que yo? No insultes mi capacidad de observación, Crow. Solo dámelas. Podrás recuperarlas más tarde, si de verdad te importan. A regañadientes, Crow metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó unas gafas oscuras y redondas. Román las había visto al meterle una tarjeta de 500 gravámenes en el bolsillo, su parte de su pequeña operación de apuestas. Sin embargo, no las reconoció en su estupor ebrio. Hizo la conexión más tarde. Sabía que quería su bastón, así que, habló Crow en voz baja, sujetando la delicada montura. Las lentes oscuras reflejaban su propia mirada perdida. La falta de comentarios de Ozpin fue más reveladora que cualquier cosa que hubiera dicho. Guarda las historias tristes para el próximo camarero, dijo Román, extendiendo la mano. Crow lo miró fijamente, pero dejó caer las gafas en la palma de Román. Había una grieta en el cristal derecho, pero el pelo de Román la ocultó al ponérselas. ¿Qué te parece? ¿Me quedan bien? No. Román puso los ojos en blanco. Dame 2 minutos. Bajó solo a la estación de tren, donde los guardias se afanaban en cargar la nueva carga y llevar la locomotora al otro extremo del tren, usando una serie de desvíos y plataformas giratorias. La mayoría de los aldeanos observaban el proceso desde sus ventanas, reacios a ponerse en el camino de las armas de los guardias, y quizás temerosos de esa bandada errante de nunca más. A medida que se acercaba, Román empezó a mover su bastón de un lado a otro por el suelo, observando la actividad frente a él desde detrás de las gafas oscuras de Ozpin. Eligió a su objetivo, el guardia que supervisaba el proceso de carga, con la nariz hundida en un manifiesto de espaldas, y avanzó. Movió su bastón hacia la derecha y chocó con el guardia de su izquierda, dejando escapar un sonido de sobresalto, como si no hubiera sabido que el hombre estaba allí. ¡Guau! ¡Cuidado!, ladró el guardia, girándose bruscamente, con la mano que no agarraba el manifiesto buscando su arma. Pero se fijó en las gafas oscuras de Román y su bastón de punta roja, y dejó caer la mano. «Oh. Lo siento», dijo, y su rostro brusco y paramilitar se desvaneció en una incómoda incertidumbre. «No, me disculpo», dijo Román, mirando deliberadamente demasiado a la derecha del rostro del hombre. «No te vi». El guardia rió nerviosamente ante la broma de Román, sin saber si podía reír. «No pasa nada. Pero creo que te habrás desorientado. No deberías estar aquí arriba. Esta es una plataforma privada, solo para la Guardia Civil». «Ay, Dios mío. Estaba con alguien, pero parece que lo perdí». Román no miró a su alrededor, pero ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. «Aquí estás». Crow entró justo a tiempo, subiendo a la plataforma como un rayo. «¿Qué te dije sobre irte?». Se giró hacia el desconcertado guardia sin esperar respuesta de Román. «Lo siento por él. No te estaba causando problemas, ¿verdad?». «No», dijo el guardia, mirando el arma de Crow con inquietud. «Pero ninguno de los dos debería estar aquí arriba. Es una plataforma privada». «Guardia Civil Prism, ¿verdad?», preguntó Crow. «La verdad es que esperaba hablar con ustedes. Soy cazador, trabajo por cuenta propia, y hace un tiempo alguien me dijo en el camino que estaban transportando mucha carga por esta zona. Pensé que les interesaría contratar una escolta. Con toda esta inusual actividad de los Grimm desde el ataque a Vale, nunca se es demasiado precavido». «¿Un cazador?», preguntó el hombre con interés. «Hoy hemos recibido informes preocupantes sobre una bandada de aves nunca más avistadas en la zona», Crow asintió. «Sí, he oído hablar mucho de avistamientos así. Sus rutas migratorias parecen estar acercándose a las ciudades. Déjame ver tu licencia de Huntsman». «Claro». Crow abrió sus credenciales en su pergamino y se lo entregó. Los ojos del guardia se abrieron de par en par, casi cómicamente, al acceder al historial de Crow en la base de datos de Huntsman. «Tus estadísticas son impresionantes», dijo. «¿Por qué trabajas por tu cuenta cuando podrías elegir un empleo estable? La compañía Schneedust siempre busca escoltas Huntsman talentosos para sus envíos, y te pagarían una fortuna». Crow hizo un gesto de desdén con la mano. «Sus contratos son demasiado restrictivos. Lo dice el título. Trabajo freelance porque me gusta la libertad.
El hombre frunció el ceño mientras seguía revisando el historial de Crow. Muchas de estas misiones están marcadas como clasificadas. Crow se inclinó y bajó la voz. Entre tú y yo, hacía un trabajo para el ejército atlesiano que no era estrictamente transparente. Pero ahora, con las fronteras cerradas, necesito nuevos clientes. El guardia repitió el tono conspirativo de Crow al responder. Entre tú y yo, tu flexibilidad es un punto a tu favor. Le devolvió el pergamino a Crow. Sin duda serías un activo en el tren. ¿Cuál es tu tarifa actual? 5.000 por día, pero eso baja a 3.000 si me mantienen más de una semana. ¿Aceptarías 4 a prueba? Te daríamos mucho más trabajo que una semana. Crow dejó escapar un suspiro, fingiendo considerar la oferta. Podría darte 4,5, replicó. El guardia asintió. Me parece justo. Puedo hacerte una oferta provisional, pero tendrás que negociar oficialmente tu contrato con el capitán de la guardia del cuartel general Prism. Por supuesto, dijo Crow. El guardia le ofreció la mano y ambos hombres se dieron un apretón para cerrar el trato. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. El guardia finalmente volvió a mirar a Román, quien había estado atento a la conversación, pero había dejado vagar la mirada por el andén, observando. El guardia se aclaró la garganta. Pero este no es un tren de pasajeros. No podemos llevar civiles. Crow se rió. Oh, no, no irá más lejos. Me contrató para traerlo sano y salvo. Tiene una hermana por aquí. Crow puso una mano en el hombro de Román. Te llevaré a un lugar donde puedas conocerla, ¿de acuerdo? Román asintió. Sí, me parecería bien. Volveré enseguida después de eso, le dijo Crow al guardia. Morado. Gritó el guardia. Uno de sus compañeros dejó lo que estaba haciendo y se acercó corriendo. Morado, este es Crow, un cazador al que nos enfrentamos para largas distancias. Crow, Morado te enseñará el oficio cuando regreses. No tardes mucho. Salimos en 10 minutos. Entendido. Crow y Morado intercambiaron un asentimiento, y luego Crow condujo a Román por la plataforma, manteniendo la mano sobre el hombro de Román para guiar a su pobre compañero ciego. Lo tienes, ¿verdad? Murmuró Crow en voz baja. Román levantó la tarjeta de acceso del guardia entre 2 dedos. Nos vemos en el tren. Con una sutil mirada por encima del hombro para confirmar que los guardias habían vuelto a concentrarse en cargar la mercancía, Román se deslizó detrás del último vagón. Neo lo esperaba al otro lado. Román introdujo la llave en el lector de tarjetas y la puerta se abrió con un suave silbido hidráulico. Las damas primero, dijo, haciéndose a un lado. Neo subió al vagón de un salto y Román la siguió, cerrando la puerta tras ellos. Los vagones de carga no tenían ventanas, así que cuando la puerta se selló, quedaron sumidos en la más completa oscuridad. Román le quitó las gafas a Ozpin, las dobló y las guardó en el bolsillo de su abrigo. Había un peso de recuerdo en ellas, aunque no tan pesado como el bastón del director, que a Román no le gustó. Encendió su encendedor. La pequeña llama naranja iluminó los contornos de las cajas apiladas a su alrededor. Gracias a la exploración de Crow, sabían que ese vagón ya había sido cargado en la aldea anterior. Dado que era improbable que los guardias se aventuraran hasta allí, sería el mejor lugar para pasar desapercibidos durante el viaje. Pero había algo que debían resolver primero. Tenemos 7 minutos, le dijo a Neo. Ella asintió y desapareció ante sus ojos. Nunca había conocido a un ladrón o asesino que pudiera compararse con el sigilo de su hermana. Podría pasar de largo ante una docena de guardias, y nunca sabrían que estaba allí. Pero si ella y Román trabajaban con la suficiente rapidez, podrían terminar su tarea mientras el tren seguía vacío. ¿Listos?, preguntó. No podía verla, pero oyó 2 golpes de su sombrilla en el suelo desde algún lugar cercano. Listo. Avanzaron rápidamente entre los vagones de carga hacia la sección de pasajeros. Román se mantuvo en la sombra y usó su semblanza para moverse sin ser visto entre los vagones que aún estaban siendo cargados. Había estado aprendiendo nuevos trucos con su semblanza tan rápido como otras habilidades últimamente, tal como Ozpin había dicho que haría. Pero estaba guardando su truco más importante para el final. Se rematerializó en el vagón cargador, aún con una estela de humo, y a su lado, Neo dejó caer su ilusión de camuflaje. La torreta se alzaba imponente, diseñada para operarse desde arriba y alimentarse de munición desde abajo. Estaban rodeados de cajas de munición en polvo, y Román se acercó a una, extrayendo un solo cartucho. Había cultivado un amplio conocimiento de mecánica a lo largo de los años, estudiando planos y revistas técnicas en su tiempo libre.
Nunca sabía cuándo la capacidad de operar, reparar, inutilizar o secuestrar maquinaria podría ser útil en su trabajo. Así que, por casualidad, conocía la torreta del Quicksilver clase 5 y sabía que era propensa a fallar si no se limpiaba y engrasaba con regularidad, debido a la acumulación de pólvora refinada de la munición. Por lo tanto, para sabotear una sin que pareciera deliberado, simplemente tenía que explotar su defecto de diseño preexistente. Le entregó el casquillo a Neo junto con su bastón y la cargó sobre sus hombros para que pudiera alcanzar la base de la torreta. Abrió la carcasa y vertió el fino polvo de fuego en su mano. Inflando las mejillas, sopló el polvo hacia el mecanismo de la torreta. Luego desenroscó el cañón del bastón de Román y presionó la cámara de ignición del mango contra uno de los huecos entre los paneles de la torreta. Con solo apretar el gatillo, una chispa encendió el polvo, soldando el mecanismo interno de la torreta y dejándola inoperativa. Los dejaremos indefensos. Estarán prácticamente a las puertas de Prism, murmuró Román. Si no pueden regresar desde allí, será mejor que la ciudad contrate a un guardia más competente para reemplazarlos. Se preparó para bajar a Neo de nuevo. Bien, regresemos, la voz apagada de Crow se filtró desde afuera del coche. ¿Me dan una tarjeta de acceso como esa? Y otro, que Román supuso que pertenecía a Morado. Te darán uno en el cuartel general. Pero estate atento a uno de estos por ahí. Lance cree que se le debe haber caído el suyo en alguna parte. Los reemplazos salen de nuestros salarios, y no son baratos. Neo se bajó de los hombros de Román y lo presionó contra la pared del fondo, creando una ilusión óptica frente a ambos justo cuando la puerta que daba al exterior se abrió con un siseo, y Crow y Morado entraron. Era como mirar a través de un cristal unidireccional. Podían observar sin ser observados. Morado se acercó a un armario de suministros en la pared del fondo y sacó un chaleco antibalas como los que llevaban todos los guardias. ¿Quieres uno de estos? Le preguntó a Crow. El azul utilitario no es mi color. ¿Tienes uno en negro? Morado lo miró con extrañeza. ¿Qué? ¿Quieres que combine con tu vestido de graduación? Crow se rió. Solo bromeaba. De todas formas, tengo algo mejor. Mientras hablaba, deambulaba tranquilamente por el coche, pero su mirada se dirigió con determinación a la torreta, observando el tenue y desvanecido resplandor rojo del interior. Claro. ¿Sabes? Todo eso del aura me suena a engaño, a magia o algo así. Me molesta esa insinuación, murmuró Ozpin. ¿Realmente funciona? Continuó Morado. ¿De verdad funciona?, dijo Crow. Si alguna vez te doy motivos para que me pegues en la cara, te haré una demostración. ¿Por qué te daría un puñetazo en la cara? Crow se encogió de hombros. No sé, pero es una reacción que me pasa a menudo. Oye, ¿por qué no me llevas a conocer al conductor? Me gustaría saber cómo maneja este camión. Sí, claro, pero claro. Pero no te hagas ilusiones. Te va a dar una paliza con una llave inglesa si la miras a cualquier lado que no sea a los ojos. Crow rió entre dientes. Entonces quizá consigas tu demostración, después de todo. Hola, es tu funeral, dijo Morado. Ven, te presento. Guió a Crow por la puerta que conducía al resto de los vagones de pasajeros y a la locomotora, mientras Román y Neo se deslizaban por la puerta opuesta, de vuelta a los vagones de carga. Un minuto después, desde su refugio oculto entre las cajas de comida, oyeron al resto de la guardia subir al tren. Entonces, con una sacudida y el silbato, se pusieron en marcha. El tren regresaba a Prism. Crow había calculado que el tren tardaría aproximadamente 1 hora y media en llegar a las montañas, así que, sin nada más que hacer mientras tanto, Román y Neo se prepararon para el largo viaje. El nerviosismo inicial de Ozpin impidió que Román se relajara del todo, pero probablemente fue lo mejor. Román encendió un puro, el resplandor era su única fuente de luz, y dedicó el tiempo a practicar con su semblanza, exhalando pequeños pájaros de humo que desaparecían en las sombras con el movimiento de sus alas oscuras. Un rato después, la silueta de Crow apareció en la puerta. Ya casi llegamos, dijo. Vamos. Román y Neo se levantaron para seguirlo, pero se detuvieron en seco cuando otra figura apareció detrás de Crow. Ahí estás, hombre, te estaba buscando. Morado se quedó callado al ver a las otras dos personas en el coche, buscando su arma. Román empujó a Crow y lo estrelló contra la pared con su bastón en la tráquea. Con el rifle y una mano atrapada tras él, Morado agarró el bastón de Román con la mano libre mientras Román lo levantaba. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero empezó a ahogarse al aplicar más presión. Torchwick, detente, su muerte puede ser un accidente trágico, gruñó Román. No hay motivo para levantar sospechas.
Pero si lo dejamos con vida, la Guardia Civil sabrá exactamente qué pasó aquí. Es su vida o la de todos esos aldeanos de allá. Tú decides. No. Ozpin le arrebató el control a Román y puso una mano sobre la frente de Morado. Su visión se tiñó de verde al mismo tiempo que los ojos de Morado brillaban del mismo color. Duerme. Sueña. Y olvida. A la orden de Ozpin, los ojos de Morado se cerraron y todo su cuerpo quedó inerte. Cuando Ozpin retrocedió, el hombre se desplomó en el suelo, desmayado. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Improvisando, dijo Ozpin. Crow dio un paso adelante, mirando a Ozpin y al guardia inconsciente en el suelo. Pero solo dijo, Neo y yo lo moveremos. Tienen que irse. Con un simple asentimiento, Ozpin les dio la espalda a los tres y se dirigió a la salida más cercana. Tendrás que enseñarme cómo hacer eso algún día, eso será lo último que te enseñe, dijo Ozpin con cansancio. Oye, ¿ya no te quedaste sin energía? Porque cuento contigo, puedo hacer mi parte, dijo Ozpin. Solo concéntrate en hacer la tuya. Le devolvió el control a Román mientras caminaba, y Román apenas perdió el paso. Sus entregas ya no lo desconcertaban. Abrió la puerta exterior y casi pierde su sombrero con el viento, recogiéndolo justo antes de que se fuera por el precipicio. Se lo sujetó de nuevo por la cabeza, Román subió los peldaños de acero de la escalera hasta la parte superior del tren y comenzó a avanzar rápida pero cuidadosamente hacia la locomotora. Podía ver el túnel a lo lejos. Estarían cerca. El salto a través del enorme espacio entre los vagones de carga y los de pasajeros le quitó a Román casi un año de vida, pero logró enganchar su bastón bajo una cumbrera del techo para recuperar el equilibrio al otro lado. Sin más obstáculos por delante, llegó al motor y comenzó a trepar por la enorme chimenea de acero. Mientras subía, se recordó a sí mismo que solo era cuestión de escala. Por lo demás, una chimenea no se diferenciaba mucho de uno de sus puros. Simplemente había mucho más humo con el que trabajar. Llegó a la cima y se agachó precariamente en el borde, mirando hacia la oscuridad y dejando que el denso humo negro del carbón lo envolviera, llenando sus pulmones, su sangre, su alma. El viento le azotaba el rostro, le golpeaba el abrigo, y se sentía más ligero con cada respiración. Así que se giró y se dejó caer de nuevo en la negrura ondulante, y el viento lo elevó. Ya no podía distinguir dónde terminaba y comenzaba la voluminosa columna de humo negro que salía de la chimenea. Al extender los brazos a ambos lados, manteniendo una única y clara forma en su mente, extendió un par de enormes alas negras y humeantes. Ozpin controló las emociones de Román, prestándole la concentración necesaria para completar la transformación. No sintió más que completa libertad mientras se elevaba y giraba por el aire, volando alrededor del tren como un ave de rapiña que acecha a su presa. Oyó el grito elevarse casi de inmediato. Nunca más. Una alarma sonó y pronto otra voz gritó. La torreta está atascada. Entonces, la voz de Crow. Yo lo detendré. Todos los demás, vayan al frente del tren. Solo tenemos que entrar al túnel. Crow estaba de pie sobre uno de los vagones de carga, con su guadaña desenvainada. Román dio otra vuelta y se abalanzó sobre él, derribando al cazador de una patada mientras salía del humo. Te pillo. Te toca. Crow se desplomó por el lateral del tren y se precipitó por el acantilado. Al mismo tiempo, Román se deslizó por el hueco entre los vagones de carga y de pasajeros, mientras el humo se disipaba a su alrededor. Neo estaba allí para recibirlo con una sonrisa. Entonces, alzó la vista y proyectó una enorme pantalla de ilusión entre las dos secciones del tren. Cuando Crow se alzó de nuevo en su forma de cuervo, batiendo las alas contra la corriente de aire del tren, Neo amplificó su reflejo 100 veces en su pantalla. ¡Mierda! El cazador ha caído y sigue pisándonos los talones. Gritó otro guardia. Aceleren y diríjanse al túnel. Aquí era donde la sincronización lo era todo. El túnel se alzaba imponente ante ellos como una boca en la montaña, abriéndose de par en par para tragárselos enteros. Román deslizó la tarjeta de acceso del guardia en el lector de tarjetas de un pequeño panel de control digital junto a la puerta del vagón de carga. La pantalla se encendió, dándole acceso a varias funciones. Pulsó el comando para desenganchar los vagones. Un mensaje de error apareció en la pantalla. «Error de procesador». Leyó. «¿Qué significa eso?». Volvió a presionar el comando, y el mensaje de error volvió a sonar. «Arg, voy a estrangular a Crow», gruñó. «¿De qué otra manera podría separar los autos?».
El acero reforzado era demasiado fuerte para atravesarlo. Crow y Neo estaban ocupados jugando a las sombras chinescas, y Ozpin le aseguró incluso antes de que pudiera pronunciar la pregunta que no podía usar su magia para abrir esa mierda. Incluso si hubiera una pequeña posibilidad de que Román pudiera destruir los autos, era demasiado cerca, y necesitaba conservar sus cristales de polvo de fuego para el siguiente paso. Oh. Neo, te amo. Besó a su confundida hermana, y del bolsillo de su abrigo sacó uno de los cristales de polvo de relámpago que ella le había robado de esa pequeña tienda de polvo hacía un tiempo. Tu aura es más fuerte que la mía, ¿verdad? Le preguntó a Ozpin. Sí, bien. Entonces estrella este cristal contra el panel de acceso justo debajo de la pantalla. Debería cortocircuitar el sistema y liberar el mecanismo de bloqueo. ¿Quieres que me electrocute? Esto me dolerá tanto como a ti. Si tienes una idea mejor, me encantaría escucharla. Evidentemente no la tenía, porque Ozpin tomó el control, apretó los dientes y estrelló el cristal contra el panel de acceso. Su aura esmeralda chispeó y crepitó con furia mientras una poderosa oleada de electricidad lo atravesaba. El dolor no era tan insoportable como el de ser quemado vivo, algo que Román sabía gracias a Ozpin, pero definitivamente era intenso. Lo importante, sin embargo, fue que funcionó. Las cerraduras electromagnéticas que conectaban los vagones se soltaron. Pero la locomotora y los primeros vagones ya habían entrado en el túnel. Su ventana se cerraba tan rápido como un tren a toda velocidad. Ni siquiera tuvieron un momento para recuperar el aliento. Frena. Ozpin usó su magia para frenar la sección de carga del tren, permitiendo que la sección de pasajeros y todos los guardias a bordo avanzaran a toda velocidad hacia el túnel. Al mismo tiempo, levantó el bastón de Román y disparó una lluvia de cristales de polvo de fuego hacia la ladera de la montaña. Las explosiones desprendieron una plataforma completa del acantilado, que se desplomó sobre la boca del túnel como una cortina, sellándolo con 15 metros de duro granito. Desde el interior del túnel, habría parecido que él nunca más se había estrellado contra la ladera de la montaña en su persecución, y que la sección de carga del tren había quedado aplastada bajo los escombros. Más bien una desgracia que un plan. A Prism le llevaría meses despejar un derrumbe de esa magnitud con los recursos del reino tan desorganizados, tiempo durante el cual no se podría llamar a los guardias ya estacionados en las aldeas. Claro, Prism podría enviar una aeronave para recuperarlos, pero no sería prudente, no después de sufrir tantas pérdidas a manos de la agresiva caza del nunca más al otro lado de la montaña. Además, por muchas amenazas que hicieran, no podían permitirse que los Green invadieran las aldeas agrícolas. La comida que habían almacenado no duraría para siempre. Para cuando terminaran las excavaciones en el túnel, probablemente también lo estarían las reparaciones de la torre del CCTS, y Prism tendría que poner orden. La gente de Prism no estaba desesperada. Tenían alimentos y recursos de sobra para capear la crisis actual. En cuanto tomar más riesgos exigiera asumirlos, revisarían su balance. Fue una de las mejores obras de Román, si él mismo lo dijera. Ozpin detuvo su sección del tren, Neo dejó caer su pantalla de ilusión y Crow finalmente aterrizó de nuevo sobre el tren con un grito de victoria. No puedo creer que lo hayamos logrado. Se desplomó de espaldas y rió al cielo. Ozpin redujo la fricción que aplicaba a las ruedas, dejando que la gravedad actuara mientras la suave pendiente inclinaba los vagones en dirección contraria, montaña abajo. Desde allí, todo fue cuesta abajo, hasta el último pueblo al borde de las colinas. Solo tenía que evitar que aceleraran demasiado. Él y Neo se unieron a Crow en la parte superior del tren, disfrutando del atardecer. Todo el valle se extendía bajo ellos mientras descendían lentamente de la montaña. Era fácil olvidar, en ese momento, todo lo que aún les esperaba, todo lo que aún pendía, precariamente, de un hilo. Se habían acercado tanto a Prism, y allí, la vía más rápida para llegar a Mistral. Y en cambio, se habían bloqueado el paso y habían regresado. Pero Román tenía la sensación de que todo había valido la pena, y no por el bien de unos aldeanos hambrientos. Ozpin había visto lo que podía lograr con un poco de margen. Su agarre en la correa de Román se había aflojado. Comparto tu sorpresa, dijo Ozpin, sentándose junto a Crow. Neo se sentó un poco más lejos, con los pies colgando sobre el borde del vagón, observando el paisaje. «Guau. Es conmovedor ver cuánta confianza tenían en mí». «Debo admitirlo», dijo Crow, con los brazos tras la cabeza. «Fue bastante divertido. Ya sabes, ya que nadie salió herido». Ozpin sonrió con suficiencia. «No pasa nada. Puedes admitir que te divertiste jugando Nevermore». Crow sonrió.
O sea, ¿a quién se le ocurre? Estos dos están tan locos como Barty. Y al parecer igual de capaz, dijo Ozpin. Luego, tras un instante, preguntó, ¿qué hiciste con Morado? Oh, se despertará preguntándose por qué se echó una siesta en un armario de suministros. Crow rió entre dientes, pero sonó un poco forzado. No sabía que se podía hacer esa magia de control mental con la gente, eso es un poco oscuro, Oz. Es un último recurso, dijo Ozpin. Solo he usado mi magia así en contadas ocasiones, cuando no veía otra opción. Bien. Crow suspiró, aparentemente tranquilo. Aunque Amy puede ser muy testarudo, yo que tú podría sentirme tentado. Algunos miembros del ayuntamiento también. ¿Alguna vez lo has usado con alguien que conoces? Jamás, dijo Ozpin. Pero mentía. Cada vez que se acercaban a una de las aldeas junto a las vías del tren, Ozpin reducía la velocidad, Neo desenganchaba dos vagones y Crow cortaba las vías con su guadaña, de modo que ambos vagones descarrilaban justo a las afueras de la aldea. Había caído la noche y los granjeros se habían acostado con el sol, así que sus esfuerzos fueron recibidos sin fanfarrias, sin vítores, sin agradecimientos. Solo la profunda oscuridad y la quietud de la ondulada campiña. Si Ozpin no hubiera malgastado su magia en Morado, habrían regresado sin problemas. Pero la bajada obligaba a mantener una fricción casi constante en las ruedas, o corrían el riesgo de acelerar demasiado y descarrilar. Para cuando solo quedaban dos vagones y el último pueblo se abría paso, Ozpin estaba completamente exhausto. Intentó frenar los vagones una vez más mientras se dirigían al final de la línea, pero no pudo reunir la magia necesaria. Creo, dijo con aire soñador, que vamos a estrellarnos. Y con eso, él y Román se desmayaron. Capítulo 17. Lo tácito. Román, poco a poco y aturdido, recuperó la consciencia. Lo primero que notó fue un dolor profundo y familiar en todo el cuerpo. Las secuelas de la sobreexigencia mágica de Ozpin. Lo segundo fue la extraña sensación de ser llevado en brazos. Al estilo nupcial. Entreabrió los ojos y los entrecerró para identificar a quien se atrevía a... Era Crow. Dijo Román con elocuencia. Crow lo miró. ¿Torchuik? Sí, ¿puedes caminar? Aún tengo piernas. Apenas Román terminó su frase, Crow lo dejó caer sin contemplaciones sobre su trasero. Román seguía jadeando de la impresión cuando Neo, que caminaba junto a ellos, giró y golpeó a Crow en las espinillas con su parasol. ¡Ay, mierda! Siseó Crow, cayendo de rodillas junto a Román. ¿Para qué demonios fue eso? Está bien. Ayudó a Román a ponerse de pie y le ofreció su bastón. Por una vez, lo usó para sostenerse, frustrado por lo débil que se sentía, lo inestable que estaba al caminar. Pero ver a Crow de rodillas lo tranquilizó un poco. Gracias, Neo. Ella asintió. Un placer. Se giró hacia Crow y le levantó la barbilla al cazador con la punta de su bastón. Se miraron a los ojos. Ozpin seguía inconsciente, o habría detenido a Román en ese instante. Con un gesto de su dedo, Román podría librarse del problemático espía de Ozpin. En ese momento, tanto él como Crow lo supieron. Pero lo que ambos sabían, además, era que cualquier castigo que Ozpin le hiciera a Román sería 10 veces peor, al diablo con su supuesto código moral. Crow sonrió con suficiencia, alzando un poco más la barbilla. ¿Y bien? Román bajó su bastón. ¿Qué pasó? Estaban de vuelta en el bosque, y aunque estaba oscuro, Román creyó distinguir la silueta de Cuervo enganchado a un árbol más adelante, justo donde lo habían dejado. Crow se puso de pie, haciendo una mueca de dolor y sacudiéndose los pantalones. Oz dijo que nos íbamos a estrellar, y entonces se desplomó, así que lo agarré y saltamos. La estación de tren quedó destrozada, pero el resto de la aldea está bien. Han recuperado su cosecha. Tu plan funcionó. A pesar de tus mejores esfuerzos, murmuró Román, perdiste una oportunidad, ¿sabes? Deberías haber pedido el pago por adelantado. Crow puso los ojos en blanco. Ya no soy un ladrón. Fue una pena, la verdad. Crow tenía talento. Acabamos de robar la carga de un tren entero, señaló Román. La Guardia Civil lo robó primero, replicó Crow, algo nervioso. Que lo llamaran apropiación no significa que estuviera justificado. Exactamente, dijo Román. Pueden llamarse guardias, pero en el fondo son una mafia. No es que esté mal robarles a quienes les roban a otros. Realmente no hay honor entre ladrones, dijo Crow. El honor te costará más de lo que un ladrón puede aceptar. Crow se encogió de hombros. Debe significar que vale mucho.
decidieron acampar cerca para pasar la noche, para asegurarse de que no hubiera represalias en la aldea por la mañana. Y, además, Román no estaba en condiciones de viajar. Hicieron una fogata, y Román y Neo desplegaron sus sacos de dormir. Crow siempre dormía en los árboles en su forma de cuervo cuando acampaban afuera. Román a menudo se preguntaba cómo lograba no caerse de su percha cuando solía estar entre achispado y completamente borracho al final de la cena. Esta noche no fue la excepción. Crow había estado con su petaca desde que terminaron el trabajo. Tras comer hasta saciarse, decidió que estaba cómodo recostado contra un árbol, tarareando para sí mismo. El resto de su ración de algo insípido y en conserva que habían comprado para el viaje yacía olvidado a su lado, así que Neo se lo robó y se lo terminó. No es que disfrutara más que los demás, pero no solía tener motivos para crear una ilusión tan grande como esa, y la dejaba exhausta. Necesitaba reponer energías. Román también, pero la idea de comer más cuando ya se sentía mal físicamente le daban ganas de vomitar. Por suerte, Neo les había preparado una tetera de chocolate caliente después de la comida, que, junto con un buen puro, le sentó de maravilla para calmar el estómago y aliviar el dolor de cabeza de Román, sobre todo después de haberle puesto algo al suyo. Por cierto, el guardia probablemente ya haya reportado tu muerte, así que querrás refutar ese informe en algún momento, dijo Román, mientras lanzaba humo al cielo para que se mezclara con el humo del incendio. Crow hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, conozco el procedimiento. Román miró a Crow con los ojos entrecerrados a la luz parpadeante del fuego. ¿Cuántas veces te han dado por muerto? Crow frunció el ceño y empezó a contar con los dedos, así que Román abandonó la pregunta. Estoy dejando pasar la oportunidad perfecta para matarte, suspiró. Crow resopló. Claro, si quieres que Oz se acerque a Cinder y le diga que ese vestido la hace ver gorda, rió entre dientes. Román se estremeció involuntariamente al pensarlo. Ve a masticar animales atropellados, Crow. Oye, eso es racista, decidió Crow en su estupor ebrio. No todos los cuervos comen animales atropellados. ¿No es así? Román lanzó un soplido oscuro y humeante que voló sobre el fuego para rodear al cazador. Crow arrugó la nariz, apartando el humo de la cara con la mano. Yo no como animales atropellados, murmuró. Los asquerosos buitres comen animales atropellados. Malditos imbéciles. Odio a los buitres. Miró a Román por encima del fuego. Me recuerdas a un buitre. No busco comida, dijo Román. Yo mismo cazo. Crow resopló. Me sorprende que tú y Raven no se lleven mejor. Román lo pensó un momento. Creo que nos parecemos demasiado, concluyó. Claro, está buena, y no hay nada más excitante que la competencia, en mi opinión. Pero dicen que si besas a un ladrón, cuenta los dientes. Solo tuve que despertarme a la mañana siguiente y descubrir que faltaban las llaves del coche una vez antes de adoptar la política de no llevarme nunca más a la cama a una fulana de dedos ligeros. Con Raven, quizá hubiera hecho una excepción, solo por curiosidad, pero irradia un aire de vete a la mierda y muérete. Estoy bastante seguro de que si le propusiera algo, ella me lo haría con su espada. En fin, no me van mucho las máscaras. ¿Lleva esa cosa siempre o solo por negocios? O sea, no sería un problema si quisiera seguir conmigo, pero, dioses. ¿Podrían dejar de hablar? Dijo Crow, tapándose los oídos con las manos. Eso no es lo que quería decir con llevarse bien. Por Dios, Torchwick, es mi hermana gemela. Román observó a Crow despacio. ¿Son gemelos? ¿Sabes? Siempre me he preguntado cómo sería tener sexo. Neo le tapó la boca a Román con la mano. Oh, gracias a Dios, suspiró Crow, dejándose caer contra el árbol. Román procedió a tener una conversación completa con su hermana mediante una serie de miradas antes de que ella le quitara la mano de la boca. Sabía que solo decía cualquier tontería que molestara más a Crow, pero no necesitaba oírlo. Una vez que llegaron a un acuerdo sobre ese punto, se levantó, señalando el fuego que ardía lentamente, y se marchó. Iba a buscar más leña. Hablando de la galería de villanos de Remnant, dijo Crow mientras Neo desaparecía en la oscuridad, ¿está Adam Taurus en tu agenda malvada? Román hizo una mueca. He tenido la desgracia de conocerlo. ¿Por qué? Porque lo mataré si tengo la oportunidad. Román se animó al oír eso. Avísame si esos planes funcionan. ¿Crees que podrías con él? Podría con él, joder, balbuceó Crow, con la confianza de quien está completamente ebrio. Aún así, Román le creyó. Así es, eras el alumno estrella de Ozpin, dijo Román, recostándose y bebiendo un sorbo de chocolate.
Supongo que todas esas clases particulares con el director debieron de haber valido la pena. Crow entrecerró los ojos. ¿Estás insinuando cosas? Yo. Dijo Román, fingiendo sorpresa. Jamás. Sacó las gafas de Ozpin del bolsillo y se las colocó sobre el puente de la nariz, levantando la barbilla para mirar a Crow con aire imperioso. Al hablar, suavizó la voz para imitar la apacible oratoria de Ozpin. Señor Branwen, me decepciona que se haya apresurado a sacar conclusiones sobre nuestro nuevo aliado. Creí haberle enseñado a no dejarse llevar por prejuicios mezquinos. Por favor, venga a verme a mi oficina después de clase para que podamos hablar de su problema de actitud. Los ojos de Crow se abrieron cómicamente y se quedó boquiabierto. Mierda, murmuró. Realmente haces un Ozpin bastante bueno. Ya tengo práctica, dijo Román con humor. Se quitó las gafas y se las lanzó a Crow, quien las atrapó con cuidado. Ahora que lo pienso, tengo el número de Adam por aquí. Sacó su pergamino y encontró la entrada en su lista de contactos. Adam era cliente suyo ocasional, sobre todo para cosas explosivas. Qué apropiado para un tipo tan irascible. Te lo mando. Puedes escribirle borracho a cualquier hora. El pergamino de Crow emitió un sonido, y lo sacó del bolsillo, entrecerrando los ojos para leer el mensaje en la pantalla. ¿De verdad lo tienes en la lista de bandera roja? Nunca uso nombres reales en esto, dijo Román, agitando su pergamino en el aire. Solo una pequeña precaución adicional. ¿Tienes a Cinder ahí? Es una zora ardiente. Naturalmente. Crow resopló. Esa sí que es buena. Por supuesto, de todos modos, Cinderfa no es su verdadero nombre. La reacción de Crow fue inmediata. Se incorporó de golpe, con los ojos abiertos como platos. Lo sabía. ¿Qué pasa? Tienes que decírmelo. Tengo teorías. Ni siquiera sabe que lo sé, dijo Román. Había hecho que su gente investigara discretamente sus antecedentes cuando se conocieron, pero sus informantes no habían conseguido encontrar mucho más que un nombre. Otra señal de alerta, en retrospectiva. Era vergonzoso lo mucho que había estado dispuesto a pasar por alto solo porque ella era guapísima y una fiera en la cama. Si alguna vez descubre que te lo conté, nos cazará y nos desollará vivos a los dos. Por otro lado, sería muy satisfactorio divulgar sus secretos y demoler su imagen cuidadosamente construida. Crow lo miró suplicante, más cachorro que pájaro en ese momento. De acuerdo, asintió Román, inclinándose sobre el fuego con aire conspirador. Su verdadero nombre es Cenicienta Lefresne. Madre mía. Crow sonrió, mordiéndose el nudillo. Cenicienta, eso es incluso mejor de lo que imaginaba. ¿No es justo? Dijo Román sonriendo. Retiro todo lo malo que dije sobre ti. Eres un verdadero activo para el equipo. Román arqueó una ceja. ¿Qué tan borracho estás ahora mismo? Crow se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Voy a ir con Mui, oye, yo también estoy ahí, ¿verdad? Preguntó, señalando el pergamino de Román. ¿Cuál es mi apodo? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, puedo con ello. Te has ganado un chupito gratis. ¿Qué pasa, pendejos anónimos? Cerebro de pájaro. La mascota del maestro, dijo Román. La diversión de Crow se desvaneció al instante. Voy a cambiar tu nombre en mi pergamino a hombre muerto caminando. ¿Me equivoco? Preguntó Román arrastrando las palabras. Haz lo que te diga y ven cuando te llame. Eres básicamente la zorra de Ozpin. Crow lo miró fijamente. Solo una de nosotras es la perra de Ozpin, y no soy yo. Una furia candente le revolvió el estómago a Román, y apretó los dientes. Pero si discutía con Crow, podría acabar matándolo. Arrojó los restos de su cigarro al fuego y sacó la petaca del bolsillo, desenroscando la tapa y vertiendo más whisky en los restos de su chocolate caliente. Crow ladeó la cabeza, observando. Vaya. Tenemos la misma petaca. Román dio un sorbo a su brebaje, esperando a que cayera la sorpresa. Tardó sorprendentemente. Pero Crow finalmente lo consiguió, frunciendo el ceño y palpándose los bolsillos antes de mirar a Román, completamente estupefacto. Esa es mi petaca. ¿Cuándo? Román sonrió con sorna por encima del borde de su taza. Soy un profesional, cariño. Bien, eres un ladrón experto, dijo Crow. Ahora devuélvemelo. Román miró la petaca que tenía en la mano. Oz cree que bebes demasiado. No me obligará a devolvértela. Si la quieres, supongo que tendrás que aceptarla. Con la jarra vacía, Román se llevó la petaca a los labios y la bebió. El whisky de Crow era barato y de mala calidad, pero fuerte, y eso era justo lo que necesitaba. Oye.
Demostrando más agilidad que desde que empezó a beber esa noche, Crow saltó hacia adelante y se transformó en el aire, volando a través del fuego con un solo aleteo. Al segundo siguiente, estaba sobre Roman más rápido de lo que éste podía escapar, derribándolo de espaldas y abalanzándose hacia la cantimplora. Crow sujetó la mano que sujetaba la cantimplora contra el suelo, por encima de la cabeza de Roman. Roman forcejeó brevemente, pero en el estado en que se encontraba, probablemente no habría podido soltarse del agarre de Caperucita Roja, y mucho menos del de Crow. Crow apretó con más fuerza la muñeca de Roman y Roman siseó, aunque no del todo de dolor. Al levantar la vista hacia esos intensos ojos carmesí, supuso que podía ver lo que Ozpin veía en el otro hombre. Crow era guapo, con un aire pícaro y ligeramente desaliñado. Su cabello, cuando no se lo había echado hacia atrás con los dedos, daba la impresión de que acababa de salir de la cama de otra persona. Y cuando se lo echaba hacia atrás, parecía casi elegante. Sin mencionar que tenía piernas para días, y con esas piernas ahora ahorcajadas sobre las caderas de Roman, era fácil imaginarlas envueltas alrededor de su cintura mientras él, bueno. Era una idea interesante. Solo había una forma de averiguar si era una mala idea. Roman rodeó la nuca de Crow con la mano libre y lo jaló hacia abajo. Totalmente desprevenido, Crow no ofreció resistencia. Roman lo besó, con cautela al principio, por si acaso decidía que era una mala idea después de todo, o por si Crow decidía darle un puñetazo en la mandíbula. Pero ninguna de las dos cosas ocurrió, así que Roman presionó con más fervor. Movió las caderas, disfrutando del jadeo que le arrancó a Crow en más de un sentido, considerando que significaba que el hombre finalmente había abierto la boca para dejar entrar a Roman. El beso sabía a humo, a whisky fuerte y a chocolate, y era demasiado placentero. Así que Roman mordió el labio de Crow y el cazador se estremeció sobre él. Finalmente, Crow comenzó a besarlo con sinceridad, y aunque el alcohol lo volvía blando, lo compensó con creces con un calor puro y abrasador. Roman se arqueó bajo él, alentándolo. Sabía exactamente cómo besar a Crow para obtener las reacciones que buscaba, cómo tocarlo para que se encendiera de verdad. Como a Crow le gustaba un poco de rudeza, apretó los dedos en su cabello y tiró de su cabeza hacia atrás, hundiendo los dientes en su garganta expuesta. Crow gimió. «Oz». Bueno, eso fue un poco insultante. Pero si Crow quería fantasear con Ozpin mientras Roman hacía todo el trabajo, suponía que no le importaba. Entonces lo entendí. Claro que podía ver lo que Ozpin veía en Crow. Claro que sí. Era Ozpin quien deseaba a Crow con tanta desesperación, Ozpin quien conocía todas sus debilidades, Ozpin quien creía que Crow había colgado la maldita luna rota, no él. Crow no era el que estaba atrapado en una fantasía. Era Roman. Se incorporó y apartó a Crow de un empujón. Crow aterrizó justo antes del fuego, mirando a los árboles conmocionado. «Ozpin, ¿qué demonios?», exigió Roman. «Crow», murmuró Ozpin con delirio. «¿Soñamos? No, joder, no lo somos». «Ay, Dios mío. ¿Estamos borrachos? Eso está un poco fuera del tema, ¿no crees?» «No, puede desdibujar los límites entre nosotros». «Ay, no. Por favor, déjame». «No». «Ya has hecho suficiente», gruñó Roman. Mientras Roman y Ozpin discutían, la confusión en el rostro de Crow dio paso gradualmente a una de absoluta mortificación. «Dios mío. No volveré a beber nunca más», dijo con voz hueca, mirando la petaca que aferraba como si lo hubiera traicionado personalmente. Ambos se sobresaltaron al oír el ruido de un montón de ramas cayendo al suelo, y se giraron para ver a Neo de pie entre los árboles, justo al borde de la hoguera. «¿Neo?», preguntó Roman con una voz vergonzosa, tan aguda que se aclaró la garganta antes de preguntar. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?». Su expresión afligida al acercarse le dio la respuesta. «Ya es suficiente». Desenvainó la espada un poco y miró a Crow. «¿Quieres que lo mate?». Roman negó con la cabeza. «Es un detalle de tu parte, pero quizás un poco extremo». Roman alzó la voz para dirigirse a Crow. «Dicho esto, si me vuelves a tocar, te dispararé en un punto vital». Crow hizo una mueca. «Tú fuiste quien empezó todo esto». «No lo habría hecho si hubiera estado en mi sano juicio». «No me gustan los hombres mayores», espetó Roman. «Tengo 43 años», dijo Crow débilmente, todavía en estado de shock. Ozpin finalmente tomó el control a pesar de las objeciones de Roman. «Crow», dijo. «¿Qué?», espetó Crow. Pero su expresión cambió al encontrarse con la mirada de Ozpin. «¿Oz?», preguntó en voz baja. Ozpin inclinó la cabeza. «Crow, lo siento mucho».
La mirada acalorada de Crow se convirtió en hielo. ¿Esto es lo que lamentas? Yo no te entiendo, te enterré, dijo Crow, secándose con rabia las lágrimas que le asomaban por las comisuras de los ojos. Y luego regresaste, y prácticamente lo primero que me dijiste fue dame un informe de la situación, Crow, como si todo hubiera seguido igual. Como si nada hubiera pasado entre nosotros. Como si todo hubiera muerto contigo. Miró a Ozpin a los ojos. Y bien. La culpa y el dolor de Ozpin eran un elixir nocivo que hacía que Román se sintiera aún más mal. Quería vomitar, pero ni siquiera eso podía con Ozpin a los mandos. No, dijo Ozpin en voz baja. Claro que no. Mis sentimientos por ti no han cambiado. Sabía que esto sería difícil para ambos, pero así tiene que ser. Creí que lo entendías. Sí, bueno, quizá no lo entiendo, replicó Crow. Él me desea. Yo te deseo. Diría que eso funciona. Ozpin frunció el ceño. Creo que es el alcohol el que habla, Crow. Y Torchwick no sabe qué quiere ahora mismo. Quiero vomitar, ¿desde cuándo te importa más él que yo? Preguntó Crow enojado. ¿Crees que merece tu amabilidad, después de todo lo que ha hecho? No puedo simplemente tomar el control, dijo Ozpin. Reprimir un alma, sin importar de quién sea, está mal, y no lo volveré a hacer. Crow frunció el ceño mientras observaba el rostro de Ozpin, y una oleada de terror gélido recorrió las venas de Ozpin. Había hablado demasiado. ¿Así que ya lo has hecho? Preguntó Crow. Ozpin apretó los dientes. Una vez, se obligó a decir. Fue mi primera reencarnación, y no sabía lo que hacía. Pero eso no es excusa. Fue imperdonable, y no salió nada bueno de ello. Ozpin se llevó una mano a la boca, casi sucumbiendo a las náuseas. ¿Podemos tener esta conversación cuando ambos estemos sobrios? Crow alzó las manos con exasperación. Parece que no, considerando que nos ha llevado tanto tiempo. Pero si quieres posponerlo más, está bien. Crow se levantó, se sacudió el polvo y se colgó el arma al hombro. ¿A dónde vas? Tengo ganas de matar algo, dijo Crow con tono sombrío. Le dio la espalda al fuego moribundo y se adentró entre los árboles, lanzando un recortado no me esperes por encima del hombro. Ten cuidado, le gritó Ozpin. Pero todo estaba tan silencioso que Crow probablemente no lo oyó. Capítulo 18. Ajuste de cuentas. Román esperaba despertar a la mañana siguiente con la cabeza despejada y, como era de esperar, avergonzado por su comportamiento de la noche anterior. En cambio, había tenido una noche de sueños sobre Crow, cortesía de un idiota enamorado. La mayoría ni siquiera eran apasionados. Eran solo pequeños momentos normales. Tomando café juntos en el balcón de la torre del reloj de Beacon, caminando juntos por el bosque en una cacería, acostados juntos en la cama por la mañana, simplemente besándose y hablando de nada importante. Román casi se perdió las pesadillas. Todo esto estaba mal, como lo estaban las gafas y el bastón de Ozpin, pero mucho peor. Román sentía que podía confiar en este hombre cuando no podía, sentía que lo conocía de toda la vida en lugar de medio mes, sentía que Crow era su aliado más cercano cuando en realidad era un adversario peligroso. Román no tuvo tiempo de analizar nada conscientemente, pues lo despertó bruscamente la monstruosa espada guadaña escopeta de Crow, hundiéndose en el suelo a 2 centímetros de su nariz. Parpadeó al ver su propio reflejo en la hoja, y luego alzó la vista hacia Crow, cubierto de ceniza de Grim de pies a cabeza, mientras pasaba. Percibo hostilidad, murmuró Román. Está enojado conmigo, no contigo. Román había estado practicando hablar con Ozpin mentalmente para no parecer un completo loco al caminar por zonas pobladas, y continuó la conversación en silencio. Ya lo sé. ¿Lo dejaste después de, qué? 20 años de lo que fueran? ¿Y esperabas que se lo tomara bien? No lo dejé. Morí. Normalmente, eso marca el final de una relación. Con el siguiente paso de Crow, se convirtió de repente en un pájaro, sacudiéndose la ceniza de las plumas como un perro se sacude el agua del pelaje, y al siguiente volvió a ser el mismo, pero mucho más limpio. ¿Qué hay de normal en todo esto? Pensó Román. Se incorporó sobre los codos y miró a Neo, quien también se había despertado sobresaltado con el regreso de Crow. Amanecía. Debió de haber estado fuera toda la noche. Crow, saludó Román al cazador con cautela. Crow se giró para mirarlo, limpiándose los restos de ceniza de la ropa. Torchwick. Román sonrió con suficiencia. ¿Todavía no lo llamas por tu nombre, eh? Crow se sonrojó. Era interesante. Por una vez, Román tenía algo parecido a la ventaja.
Quizás no pudiera amenazar a Crow con credibilidad, pero la emoción y la atracción podían ser motivadores igualmente poderosos. Quizás podría aprovechar esta ridícula transferencia en su beneficio. Era un arma de doble filo, por supuesto, pero ahora que Román sabía exactamente qué estaba pasando, podía vigilarse y, potencialmente, manejar a Crow con un poco más de delicadeza. Cállate, gruñó Crow, destapando y tomando un trago de su petaca. Déjame hablar con Oz. Creí que habías dicho que nunca volverías a beber, dijo Román arrastrando las palabras. Crow rió con fuerza. Solo digo locuras como esa cuando estoy borracho. Oz. Ahora. Román levantó las manos en un gesto apaciguador. Claro, claro. Aunque quizá le cueste tomarte en serio, se dio un golpecito con 2 dedos en el lado izquierdo del cuello, con ese chupetón enorme que tienes ahí. Sonrió. Crow abrió mucho los ojos y se dio una palmada en el cuello. Maldita sea, Torchwick. ¿Qué tienes? ¿17? Su expresión adquirió de repente un tono vacío y atormentado, y su voz tembló al decir lo siguiente. ¿Cuántos años tienes exactamente? Preguntó. O sea, debes tener al menos 30, ¿no? La diversión de Román se atenuó. Tengo 27 años. Mierda. Crow se retorció un momento, incómodo, pero luego se lo quitó de encima. Como sea. Dame esa tonta bufanda que llevas puesta. Es un pañuelo. Parece que me importa. Dámelo. Román deslizó 2 dedos bajo la tela y aflojó el nudo de su garganta mientras sostenía la mirada de Crow. Pídemelo con amabilidad. Por favor, dame tu pañuelo antes de que te estrangule con él. ¿Qué tal? Román resopló y le arrojó la prenda a la cara a Crow. Para su decepción, Crow la atrapó con sus rápidos reflejos y se la ató descuidadamente al cuello. Abrió la boca para pedir audiencia con Ozpin por tercera vez, pero la cerró de golpe al levantar la vista y encontrarse con la mirada preocupada de Ozpin. Pensé que hablaríamos cuando estuvieras sobrio, dijo Ozpin, sin juzgarte. Sentía que compartía la culpa del estado actual de Crow. Estoy bastante sobrio, dijo Crow. Ozpin se volvió hacia Neo, quien los observaba con silenciosa intensidad. ¿Podría tener la cortesía de darnos un poco de privacidad, señora? ¿Neo? Neo meneó la cabeza firmemente, como diciendo, nunca más. Ozpin suspiró. Me parece justo. Crow se limitó a esbozar una sonrisa irónica, sentándose con las piernas cruzadas al final del saco de dormir de Ozpin. Me recuerda a ti acompañando los bailes de la escuela. La voz de Crow se fue apagando mientras los rostros de ambos hombres se ensombrecían, con los recuerdos de Beacon oscurecidos por los acontecimientos recientes. Todo se fue al garete tan rápido, sí, coincidió Ozpin. Pero lo reconstruiremos. Aún así, lamento no haber regresado contigo. Oh, no te disculpes por morir, gruñó Crow. Eso me hace sentir aún peor. Lo entiendo, Oz. De verdad. Soy yo quien te debe una disculpa. Estás lidiando con una crisis, además de todas las tonterías de Torchwick, y yo solo podía pensar en mí mismo. Bajó la mirada hacia unas manos ligeramente temblorosas. Pero tu mundo no gira en torno a mí, y eso es lo mejor. Soy un agujero negro. Crow, basta, espetó Ozpin, y su tono atrajo la atención de Crow hacia él como si estuviera atado a una cuerda. Deja de culparte por todo lo que puedas, continuó, más suave. Tienes razón en una cosa, no se trata de ti. Si pudiera elegir libremente, te elegiría a ti, una y otra vez. A lo largo de mi vida, he tenido familias, amantes, esposas, esposos, amigos, todos elegidos por mí, vidas ya medio vividas antes de que yo las habitara. Es muy raro que pueda elegir con quién compartir mi vida, y te elegí a ti, Crow. Sí, a veces puede ser una verdadera molestia, y no me refiero a tu semblante. Pero la vida que pasé contigo fue la más feliz que he tenido en mucho tiempo. Te amé más de lo que he amado a nadie en siglos, Crow. Y todavía te amo. Oye, Oz, ¿me harías un favor? ¿Ves mi bastón ahí tirado? Recógelo, ponme el cañón en la boca y aprieta el gatillo. Crow apretó la mandíbula, rompiendo la mirada impasible de Ozpin. Si de verdad sigues sintiendo eso, entonces esto es una estupidez, susurró, casi más para sí mismo que para Ozpin. Pero luego volvió a mirar a Ozpin y dijo, puedes hacer lo que te dé la gana. Ozpin suspiró. No, Crow. No puedo. La expresión angustiada de Crow se endureció. No puedes preocuparte de verdad por Torchwick. Es un asesino a sangre fría, Oz. Por supuesto, su vida está perdida. Ahora es tu vida. Entonces, ¿qué te impide vivirla como quieres?
Neo parecía a punto de golpear a Crow con su parasol de nuevo, pero las siguientes palabras de Ozpin la detuvieron. Lo haré, dijo casi con fuerza. La primera vez, la única vez, que tomé el control fue cuando alguien a quien amaba me convenció de que, como tenía poder, podía actuar como quisiera. Le quité a mi anfitrión su autonomía por completo, y con el tiempo, me convertí en alguien a quien no reconocía. Hice cosas inadmisibles, Crow, todo porque mi concepción del bien y del mal se había distorsionado demasiado en torno a una sola persona. Los mayores errores que he cometido, los cometí por amor. No volveré a recorrer ese camino. Una vida tiene que ser suficiente. Román apenas vislumbró a una mujer de larga cabellera rubia y fantasmal, antes de que el recuerdo se desvaneciera. Pero había algo familiar en ella, claro que lo había. Era un recuerdo, después de todo. El pasado de Ozpin era como un sueño del que Román había despertado y no podía recordar del todo. Misterioso, pero familiar. Román quería recordar, descubrir todo lo que Ozpin le ocultaba, y sin embargo, no se aferraba al recuerdo que se desvanecía. Si la vida de un hombre no era más que la colección de sus experiencias pasadas, ¿quién sería Román cuando finalmente recordara? No tuvimos una vida entera, Oz. La voz de Crow tembló y agachó la cabeza, ocultando la mirada en las sombras. Moriste, y yo sigo aquí. A Ozpin se le encogió el corazón y, quizás en contra de su buen juicio, extendió la mano hacia Crow. Crow se dejó tomar. Yo también estoy aquí, dijo Ozpin en voz baja. Siempre lo estaré. Crow lo miró con lágrimas en los ojos. No sé qué hiciste en el pasado, pero me conoces. Yo nunca intentaría cambiarte. Pero Torchwick sí. No me hago ilusiones sobre la naturaleza manipuladora de Torchwick, dijo Ozpin. Y, sin embargo, eres tú quien quiere que me haga el dios con las vidas de los demás. Te digo que son tonterías. ¿Qué te crees que has estado haciendo conmigo todo este tiempo? ¿Haciéndome sugerencias suaves? Ay, Román, ¿por qué no nos enfrentamos a mi ex superpoderoso y psicópata, que está empeñado en provocar el apocalipsis? Pero, ya sabes, solo si tú quieres. Eso es algo que has estado haciendo desde que te conocí, dijo Crow, imitando sin querer a Román. Se te da bien, y Remnant lo necesita. Tú mismo lo has dicho. Ya no quedan dioses en este mundo. Eres todo lo que tenemos. Así que si cumples con ese papel, diría que el mundo tiene mucha suerte. Trabajas en la sombra, nunca pides las gracias. Lo haces por el bien de todos menos por el tuyo. ¿No puedes permitirte un solo capricho egoísta? Preguntó, apretando las manos de Ozpin. Oye, tengo voz y voto en esto, ¿verdad? Mi opinión es que no. A diferencia de ti, tengo estándares. No sabes cuánto lo deseo, dijo Ozpin, pero al decirlo, se apartó. Pero no es mi decisión. El rostro de Crow se ensombreció, y la satisfacción de Román se arremolinó junto con la angustia punzante de Ozpin en una agitación vertiginosa. ¿Sabes? Existe la posibilidad de ser demasiado noble, Oz. ¿Ay? Preguntó Ozpin débilmente. La vulnerabilidad de Crow se había disipado, su habitual fachada de indiferencia había vuelto. Solo espero que sepas que no me rendiré tan fácilmente. No me digas que has olvidado lo persistente que fui la primera vez. Ozpin sonrió con nostalgia. Fue como intentar superar a mi propia sombra. Pero me temo que esta vez es diferente. Sería profundamente inmoral y violaría mis principios. Sí, también dijiste todo eso la primera vez, dijo Crow con desdén. Me diste una charla entera sobre la ética de las relaciones profesor-alumno. Ozpin se sonrojó levemente. Ah, sí, recuerdo que no me escuchaste ni una palabra. Pero esta vez lo digo en serio, Crow, dijo con un tono casi impotente, rogándole a Crow que no insistiera. Crow levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, lo dejo. Por ahora, añadió, una advertencia. Una promesa. Ozpin abrió la boca como para discutir, pero luego lo pensó mejor. Muy bien, dijo simplemente. Entonces es hora de que nos vayamos. Neo dejó escapar un silencioso suspiro de alivio al disiparse la tensión. Finalmente se permitió darles la espalda a ambos hombres y se puso a recoger el campamento. Con la ayuda de Ozpin, empacaron y estaban listos para partir en un instante. Era realmente patético, con tan pocas posesiones. Él y Neo montaron mientras Crow se encogía de hombros, preparándose para otro largo vuelo. Crow, no has dormido, dijo Ozpin. Caerás del cielo en el estado en que estás. ¿Cabalgas conmigo? Extendió el brazo como una ofrenda de paz. Crow le dedicó una sonrisa torcida y cansada antes de transformarse y aterrizar en el brazo de Ozpin con un revoloteo de plumas.
Ozpin acarició con cariño el pico de Crow con un dedo, antes de dejar que Crow saltara a la silla entre sus piernas y se acomodara allí, cerrando los ojos y metiendo el pico bajo el ala para dormitar. O al menos fingir que dormitaba. Crow podría acabar causando más problemas de los que Roman creía. Pasaron junto a la estación de tren en ruinas, donde parecía que todo el pueblo colaboraba para recuperar las cajas de comida de los vagones de carga descarrilados. A diferencia de su llegada al pueblo, se respiraba un aire de vida. Hombres y mujeres intercambiaban sonrisas cautelosas y palabras de optimismo, y los niños reían y jugaban entre los escombros. Incluso los guardias, probablemente deduciendo por el estado del tren que su puesto en el pueblo acababa de extenderse indefinidamente, ayudaban a descargar las cajas. Thea estaba de pie sobre uno de los vagones organizando la recuperación, y fue la única que vio a los viajeros en el caballo oscuro a las afueras del pueblo. Asintió una vez, con el mensaje claro: gracias. Ozpin se tocó el sombrero, dio la vuelta al caballo y chasqueó las riendas. Cabalgaron hacia el este por las vías del tren para encontrarse con el sol naciente. Para cuando llegaron al siguiente pueblo, los vagones descarrilados ya se habían vaciado, y la gente estaba en las calles celebrando su buena suerte. Siguieron cabalgando sin detenerse, deteniéndose en el tercer pueblo poco después del mediodía. Allí, el ambiente se había calmado, y la gente parecía haber vuelto a la rutina, aunque con algún silbido aquí y alguna sonrisa allá. Aún les aguardaban tiempos difíciles. Prisma había sufrido mucho antes de que la pequeña tripulación de Roman detuviera la operación. Pero al menos ahora, tenían una oportunidad. Ozpin levantó delicadamente el ala de Crow con un dedo al llegar a las afueras de la aldea. Crow, paramos a comer. Crow simplemente giró la cabeza y la enterró bajo la otra ala, emitiendo un sonido áspero de reticencia. Comida, Crow, dijo Ozpin, acariciando las plumas de Crow con suave insistencia. Crow se apartó de la mano de Ozpin, casi ronroneando con esa extraña y entrecortada voz de los cuervos. Pero entonces se despertó y aleteó sin gracia del caballo, transformándose en el aire para aterrizar, balanceándose ligeramente, sobre dos patas. Bostezó ampliamente, frotándose los ojos. Comida, asintió, con voz de semidormido. Ozpin sonrió. Oye. ¿Recuerdas lo que acabamos de hablar? Su sonrisa se desvaneció. Aguijoneó al caballo por la aldea hasta encontrar la taberna. Allí, él y Neo desmontaron y Crow ató la criatura al poste de afuera. Estaban a punto de entrar en el humilde establecimiento cuando una sombra los cubrió, y el grave graznido de un cuervo resonó en la tranquila calle. Crow y Ozpin se detuvieron en seco. Neo aminoró la marcha y miró hacia atrás al darse cuenta de que ya no estaban con ella. Un gran cuervo negro se posó en la balaustrada, mirándolos con inteligentes ojos rojos como la sangre. «Mierda», dijo Crow. «¿Qué quiere?» El cuervo graznó de nuevo y entró volando en la taberna. Capítulo 19. Asesinos y ladrones. Crow, averigua por qué está aquí, dijo Ozpin. Torchwick, toma el control. ¿Sabes? Creo que preferiría quedarme al margen esta vez. Pero no le quedó otra opción cuando Ozpin se retiró. Miró a Crow con recelo. En una escala del 1 al fratricidio, ¿cuánto te odia? Sea lo que sea, Ozpin ocupa un puesto más alto, afirmó Crow. Oh. Genial. Vamos. No hay manera de evitarla. Crow subió con dificultad los escalones de la taberna como quien se dirige a la horca. Neo lo vio pasar con profunda preocupación y rápidamente se colocó cerca del flanco de Roman mientras este seguía a Crow al interior. Raven no se veía por ningún lado. La taberna no era muy grande, pero estaba inusualmente concurrida para esa hora, gracias al ambiente festivo del pueblo. Muchos granjeros locales se habían refugiado del sol del mediodía y se invitaban a rondas, alabando ebrios a los dioses por haberles proporcionado suficiente comida para sobrevivir el invierno. Los dioses, y una mierda. Murmuró Roman en voz baja. Cállate, no soy un niño, gruñó Roman. Pero, de hecho, se calló. Necesitaba estar alerta. Una camarera se acercó a ellos, mirándolos con una mirada lenta. Roman hizo lo mismo. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le guiñó un ojo. Tu amiga te espera arriba, dijo, señalando unas escaleras al fondo de la taberna que conducían a un balcón apartado. Bonitos ojos rojos, como los tuyos, le dijo a Crow. Me dijo estante superior para el elegante, estante inferior para el desaliñado, y lo que le guste a la señorita. Crow abrió la boca para objetar su identificación inmediata como el desaliñado, pero una mirada a Roman alisándose el sombrero y las solapas, y Crow se rindió con un suspiro de derrota.
Neo garabateó su pedido en su blog de notas y arrancó la página, entregándosela a la camarera. Gin tonic. Lo tengo, dijo. Es muy amable de su parte, pero solo tomaré un vaso de agua. A Román no le habría gustado nada más que un bourbon suave, sobre todo con el lien de otra persona, pero a diferencia de Crow, tenía el control de sus impulsos de un adulto. Si el alcohol difuminaba los límites entre su conciencia y la de Ozpin, Román no iba a arriesgarse. Mientras tuviera su dosis de nicotina, podría vivir sin alcohol. Al menos hasta que volviera a aprender sus límites. La camarera lo miró divertida. ¡Qué virtuoso! La sonrisa de Román en respuesta quizá fuera más bien una mueca. Te daré lo mejor entonces, le dijo a Crow con una sonrisa sensual. Mientras se alejaba, suspiró, lo suficientemente alto como para que lo oyeran. ¡Qué suerte tienen! Neo vomitó en silencio. Solo había una mesa ocupada en el balcón superior. Y allí estaba Raven, sentada, observándolos impasible mientras se acercaban. Su máscara descansaba sobre la mesa. Tenía un rostro sorprendentemente bonito. Román casi sospechaba que usaba la máscara para ocultar alguna horrible deformidad, pero ahora teorizaba que era todo lo contrario. Crow había dicho que eran gemelos, pero Raven parecía años más joven, más cercana a la edad de Román que a la de Crow. Y era difícil para los jóvenes atractivos imponer respeto en puestos de liderazgo. Román podía empatizar. La cantidad de veces que había tenido que ensangrentar su bastón porque un subordinado había tenido el descaro de insinuarle algo era más de las que podía contar con una mano. Si hubiera sido menos vanidoso y no hubiera tenido que tratar con gente normal de la ciudad, podría haber empezado a usar una horrible máscara de Grimm. ¿Estás en una compañía interesante estos días, hermano?, saludó a Crow cuando los tres se sentaron a la mesa. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa al mirar a Román y Neo. Román. Neopolitan. Es un placer inesperado. Oí que habías muerto. Si hicieras caso a todos los rumores sobre nosotros, pensarías que también nos criaron beowulfes, dijo Román con suavidad. Sí, Raven lo intimidaba, pero nunca lo demostraría. Y después de Cinder, Raven parecía de lo más alegre en comparación. El placer es todo nuestro, Raven. Es curioso, justo estábamos hablando de ti. Oh. Crow le dio un codazo fuerte por debajo de la mesa, y Román hizo una mueca. ¿Qué quieres?, preguntó Crow. Ella fingió estar herida. Una chica no puede simplemente ponerse al día con su familia y amigos. Ella sí puede. Pero tú no. La camarera de antes vino a servirles las bebidas, pero percibió la tensión silenciosa en la mesa y no se quedó a charlar. Román dio un sorbo a su agua, deseando estar en cualquier otro lugar que no fuera entre los gemelos pájaros asesinos. La fantasía era una cosa, la realidad, otra muy distinta. Comprendió que, en teoría, podría desvanecerse en una nube de humo, pero Raven probablemente lo tomaría como un insulto, y además, jamás dejaría a Neo en la estacada de esa manera. «Agua, Román», dijo Raven, ignorando deliberadamente a su hermano. «Nunca te he visto no aprovecharte de la generosidad ajena». «Tu hermano es un ejemplo aleccionador», dijo Román. «Voy a dejar la salsa por un tiempo». Encendió un puro, respirando hondo. Raven sonrió con suficiencia. «Así que, después de todo, estás haciendo algo bueno en el mundo», le dijo a Crow. Crow estaba obviamente molesto con ambos, pero decidió tomarse el cumplido ambiguo de Raven al pie de la letra. «Mientras tanto, has estado ocupado empeorando las cosas. He visto tu estela de destrucción». La mirada acerada de Raven no delataba remordimiento alguno. Ahora lideró a nuestro pueblo. Y como líder, haré todo lo posible para asegurar nuestra supervivencia. Sí. Todo este caos y miedo tras la batalla, apuesto a que estos pueblitos son presa fácil, ¿no? Sí, lo son, respondió Cuervo con frialdad. La tribu también necesita comer. ¿O acaso no te importa lo que le pase a tu propia gente? Son asesinos y ladrones, espetó Crow. Raven lo miró con incredulidad. ¿Y qué te pasa con Román y Neo? Matar y robar son sus especialidades. Crow se tambaleó, así que Román intervino rápidamente. Tenía un trabajo para nosotros. Quitarles a los que tienen, devolverles a los que no tienen. Es un cliché, pero un trabajo es un trabajo. Ahora somos un poco menos exigentes, con la ciudad en ruinas. Entonces, todo esto, dijo Raven con un gesto amplio hacia los clientes que celebraban abajo, ¿es obra tuya? Román se encogió de hombros, echando humo por el balcón. Admito que no es mi modus operandi habitual. Ten cuidado, Román, o podrías manchar tu mala reputación, dijo Raven.
Román se rió entre dientes. Tendré que compensarte, dijo, sosteniéndole la mirada. De acuerdo, él y Raven sí coqueteaban de vez en cuando. Ambos sabían que el otro no lo decía en serio. Era simple instinto para Román intentar desestabilizar al otro si él mismo se sentía desequilibrado. En cuanto a Raven, probablemente solo disfrutaba jugando con la gente. Incluso Neo sabía que no debía tomárselo en serio a estas alturas. Sin embargo, Crow lo fulminaba con la mirada, así que quizás no era el momento. Si te interesa, da la casualidad de que recientemente adquirí un cargamento de rifles militares Atlesian de última generación, dijo Raven. El ejército tenía tanta prisa por retirarse que no pudo proteger sus suministros. Oye. Aquí estoy. Espetó Crow. No hables de negocios delante de mí. Román también lo ignoró. Me interesa, dijo. El armamento atlesiano, que requería mucho mantenimiento, era de poca utilidad para la tribu, pero había mucha gente dispuesta a pagar un precio extra por conseguirlo. Trasladar mercancía de alto perfil sería una de las maneras más rápidas y fáciles de restablecer sus negocios en Mistral. Suponiendo que pudiera convencer a Ozpin de que se dedicara al tráfico de armas ligeras. Tengo curiosidad por saber cómo crees que se desarrollaría esa conversación. ¿Así que vuelves a operar de forma independiente?, preguntó Raven. Preguntaba por Cinder igual que Ozpin. Porque ella estaba al tanto del panorama general. Román se recostó en su silla y extendió las manos. Soy yo, dijo, odiando que aún no fuera cierto. Bien, dijo Cuervo. Puedo encargarme de ti. ¿Ya terminaron de ponerse al día?, preguntó Crow con insistencia. ¿O debería irme ya? Román detectó un claro indicio de celos en su tono, a pesar de sus intentos de mostrar una brusca indiferencia, pero no supo si era porque Román tenía una mejor relación con la hermana de Crow o porque Crow volvía a sentir un poco de territorialidad. Neo garabateó una nota rápida y se la pasó a Raven por la mesa. Como ella se la pasó boca arriba, Román también la leyó, como era su intención. Lo siento por la chica, decía. Ah, sí, la rubia impetuosa que había desarrollado la irritante costumbre de golpear al personal de su club nocturno. Neo le había contado cómo Raven había acudido al rescate de la chica durante el fiasco de Mountain Glen. Román tenía sus sospechas sobre ella, pero no había tenido la oportunidad de investigarlas, considerando que lo habían capturado y puesto bajo custodia inmediatamente después. Raven leyó la nota y la arrugó con descuido. No te disculpes, le dijo a Neo. Sé que solo son negocios entre ustedes dos. Y mi hija tiene la mala costumbre de meterse en los asuntos de los demás. Esa chica, Román sustituyó la palabra apresuradamente por otra mucho menos apropiada para su madre, ¿es tu hija? No veo el parecido. Román había pensado que quizá Raven intentaba reclutarla. A la tribu Branwen le gustaba clavar sus garras en los niños pequeños. Raven nunca le había parecido especialmente maternal. Se parece a su padre, dijo Raven con gravedad, indicando claramente que eso era todo lo que iba a decir sobre el asunto. ¿Sabías que Jan perdió el brazo?, preguntó Crow, mirando su whisky en lugar de a su hermana. Raven parecía irritada. ¿Eso no es pregunta retórica?, espetó Crow. Sé que lo sabes. Pero no estabas ahí para salvarla esta vez. Porque solo se le permite cometer un desliz. Esa era tu regla, ¿verdad? Levantó la vista para encontrarse con su mirada. Después de eso, sigues haciendo como si tu propia hija no existiera. Raven entrecerró los ojos peligrosamente. Eso es terriblemente hipócrita, viniendo de ti. Crow se puso rígido. No es lo mismo. La estoy protegiendo. La abandonaste. Igual que abandonaste a la tribu. La familia no significa nada para ti. Siempre la he cuidado, aunque ella no lo supiera. La emoción contenida en la voz de Crow desapareció al continuar, pero la tribu es diferente. Nunca fueron nuestra familia. Solo nos usaban. Eran más familia que nunca, siseó Raven, inclinándose sobre la mesa y agarrando la muñeca de Crow mientras este se llevaba la copa a los labios. Nos acogieron cuando no teníamos nada y nos criaron como si fuéramos suyos. Sí, los niños son unos ladrones estupendos, dijo Crow, con una serenidad asombrosa ante el fuego de Raven. Seguro que Torchwick te lo dirá. Román se sobresaltó al oír su nombre. No voy a tocar esto, dijo, alejándose de la mesa. En privado, le preguntó a Ozpin. Entonces Crow tiene una hija, ¿y no es tu hija? Pasamos un tiempo separados. Él quería formar una familia. Yo no. ¿Qué le pasó al niño?, preguntó. Ozpin no respondió. ¿Crees que la tribu nos estaba usando?
Preguntó Raven. Soltó el brazo de su hermano con una mueca de desprecio. ¿Y qué hay de Ozpin? Él no nos obligó, dijo Crow. Éramos niños, Crow se burló. No, no lo éramos. Dejamos de ser niños cuando empezamos a matar para la tribu. Oz intentaba ayudarnos a mejorar, para que pudiéramos usar nuestras habilidades para algo bueno. Antes creías en él. Raven negó con la cabeza. No. Creí en ti, hasta que me di cuenta de que te habías convertido en un tonto enamorado y sentimental, tan atrapado en los cuentos de hadas de Ozpin como él mismo. Todas son ciertas, hay partes de ellas que son ciertas, replicó Raven. Pero la vida real no se desarrolla como un cuento. Es quien la cuenta quien crea la narrativa. Escrutó la mirada de Crow, solo para encontrarla dura e impenetrable. Pero seguirás siguiéndolo incluso en la muerte, ¿verdad? Oz no está muerto, dijo Crow, ignorando la mirada peligrosa que Román le lanzó con el rabillo del ojo. No, claro que no, dijo Raven. Supongo que pronto tendrás noticias suyas. Entrecerró los ojos mientras examinaba atentamente la expresión neutral de Crow. Si es que no las has tenido ya. Para crédito de Crow, ni siquiera pestañeó. Pero a Román no le gustaba el rumbo que estaba tomando la conversación. Se aclaró la garganta. Parece que están teniendo una reunión familiar divertida, pero si tienes algo que hacer, Raven, quizás podríamos hablar de ello. ¿Matar dos pájaros de un tiro? Crow y Raven lo miraron con la misma ira, y sí, vale, fue una mala elección de palabras en compañía. Tiene razón, dijo Raven. Esto no es una visita social. Crow resopló. Ya me lo imaginaba. Alguno de ustedes debe saberlo, continuó Raven. ¿Lo tiene? La pregunta no podía ser más vaga, y aún así todos sabían exactamente qué preguntaba. Pensé que no te interesaba todo eso, dijo Crow. Solo quiero saber a qué nos enfrentamos. ¿Y a qué nosotros te refieres? Preguntó Crow. Raven le dirigió una mirada que claramente advertía que estaba a un comentario más de sabelotodo de retorcerle el cuello a Crow. Román sentía lo mismo. ¿Por qué Crow insistía en antagonizar a la encantadora dama con la gran espada? Román no tenía ni idea. Pero si seguía haciéndolo, Román preferiría cortarle la lengua a Crow antes que arriesgarse a que la ira de Raven cayera sobre todos ellos. Miró a Neo, observando atentamente a ambos partidos y se tensó para reaccionar si era necesario, pero de una manera tan sutil que solo Román podía reconocerlo. Quizás ser mudo mejoraría el manejo de Crow en situaciones sociales delicadas. Román podría estar haciéndole un favor. Pero Crow los sorprendió a todos al retroceder con un profundo suspiro y pronunciar sus primeras palabras vagamente amables a su hermana desde que se habían sentado. Deberías volver, Raven. La única forma de vencerla es trabajando juntos. Todos nosotros. Román puso los ojos en blanco bajo el ala de su sombrero. Hipócrita, en efecto, al ofrecerle una rama de olivo a Raven cuando su tribu de bandidos arrasaba aldeas enteras del mapa allá donde iban, y aún así exigir que Ozpin arrojara a Román a los lobos después de que éste hubiera convertido a un pequeño ejército de robots en contra de una ciudad prácticamente evacuada y bien defendida. Estás subestimando un poco los acontecimientos. Por favor. Su número de muertos es al menos una docena de veces mayor que el mío. Más que toda tu organización. La mafia es un negocio. Y es un mal negocio andar matando indiscriminadamente. De hecho, construí algo. Los bandidos lo único que hacen es quemarlo todo. Ozpin pareció ceder. Aún así, dijo en voz baja, creo que Raven fue una buena persona en su día. Todos fuimos buenas personas alguna vez. Raven miraba a su hermano con incredulidad. Finalmente, dijo, tú fuiste quien se fue. Crow se estremeció, y Raven retorció el cuchillo, como si disfrutara del sufrimiento de su hermano. Te dije que Beacon caería, y así fue. Te dije que Ozpin fracasaría, y así ha sido. Ahora, dime. ¿Salem lo tiene? Crow frunció el ceño y no dijo nada. Raven miró a Román y Neo. Ya les dije que nos largamos, dijo Román. Eso ya no es asunto nuestro. Aunque Cinder no se molestó en informarme la mitad de las veces, refunfuñó. Su genuino resentimiento desmintió la mentira. Raven asintió. Si no sabes dónde está la reliquia, no tenemos nada de qué hablar, le dijo a Crow. Se puso de pie, buscando su máscara. Román, Neo, espero que podamos volver a hacer negocios en el futuro. Tienen mi número. Crow se levantó bruscamente y posó la mano sobre la máscara de Raven antes de que pudiera ponérsela. Su mano libre voló hacia la empuñadura de su espada, pero no la desenvainó. La tribu nunca ha dejado semejante destrucción a su paso, dijo.
Al mencionarlo, Román se dio cuenta de que la magnitud de los daños en la aldea por la que habían pasado era bastante inusual. Raven apartó la mirada. No podíamos imaginar que los Grimm se instalarían tan rápido, murmuró. No me refiero a los Grimm, dijo Crow. Raven alzó la cabeza de golpe, encontrando la intensa mirada de Crow con los ojos muy abiertos. No sé dónde está la reliquia, ni tampoco sé dónde está la doncella de la primavera. Pero si lo sabes, necesito que me lo digas. Raven le arrancó la máscara a Crow. ¿Y por qué haría eso? Porque sin ella todos vamos a morir. El ceño fruncido de Raven se transformó en una mueca vengativa. ¿Y a qué nosotros te refieres? La última esperanza de Crow de alcanzar a su hermana se desvaneció visiblemente en su rostro, mientras que la expresión de Raven se volvió indescifrable. Cuando lo encuentres, dale mis condolencias a quien quiera que sea el nuevo y desafortunado alma que haya arrastrado a su cruzada. Ozpin es una maldición que no le deseo a nadie. Dicho esto, le dio la espalda a su hermano, desenvainó su espada y, con ella, cortó el tejido del espacio. Atravesó el portal rojo brillante sin mirar atrás, y este se cerró silenciosamente tras ella. Ni siquiera el eco de un paso permaneció tras su partida. Bueno, eso fue divertido, dijo Román con expresión inexpresiva. Detrás de ellos, la amable camarera de antes dejó caer la bandeja de bebidas frescas que les llevaba, mirando la pared donde Raven había desaparecido. Crow miró con tristeza por encima del hombro el whisky derramado y dijo, tomaré otro de esos, cuando puedas. Almorzaron casi en silencio. Crow estaba pensativo. Neo era, bueno, Neo. Pero Román y Ozpin seguían conversando. No sé qué, pero había algo familiar en ella, dijo Ozpin. El asunto lo irritaba, así que, naturalmente, irritaba a Román. Sí, se conocen lo suficiente como para ser enemigos mortales. No te estarás volviendo senil, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, en realidad? O sea, ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo moriste? ¿Hace poco? Dios mío, qué hombre tan complicado eres. No es Raven en sí, sino algo sobre ella, suspiró, dejando el asunto a un lado para reflexionar sobre él más tarde, y probablemente volviendo loco a Román al hacerlo. Pero para responder a tu pregunta, era joven cuando morí esta vez. Unos 45, creo. Vaya, se te puso gris pronto. Cuando tenía 20 y tantos. Fue una bendición, la verdad. Dudo que hubiera tenido credibilidad como director de Beacon si hubiera aparentado mi edad. Román se pasó una mano por el pelo con ansiedad. Te dije que te preocupas demasiado. No me hagas eso. Ponte a meditar o algo. Te doy 1 hora al día. Ozpin se rió entre dientes. Fue genético, no relacionado con el estrés. A mi madre se le puso canoso a los 15 años. Eso despertó el interés de Román. ¿Tu madre, eh? Entonces, ¿el hombre con el que estoy hablando ahora es el gran y poderoso mago? ¿O el tipo cuya madre tenía el pelo blanco? Ozpin guardó silencio un instante más de lo habitual. Ahora somos uno y el mismo, dijo finalmente. Ya te lo dije, así es como funciona esto. Nos encontraremos en un punto intermedio. Excepto que en realidad no es el medio, ¿verdad? No, admitió Ozpin. Pero con la distancia que separa a los dos, sospecho que estará más cerca del centro que nunca. No era un pensamiento reconfortante para ninguno de los dos. Como habían colapsado la boca del único túnel que atravesaba las montañas, tuvieron que rodearlas. Tuvieron que cabalgar medio día más, hasta que pudieron ver las luces de Ciudad Prisma en el valle, mientras el sol se ponía tras los picos escarpados, proyectando sombras dentadas sobre la tierra como si unas fauces gigantescas se cerraran sobre el mundo. Entrarían en la ciudad por la mañana. Al caer la noche, encontraron un lugar para acampar bajo un afloramiento rocoso en las laderas. Crow apenas había recuperado su forma humana cuando su pergamino emitió un nuevo mensaje. Vaya. Debemos estar fuera de la zona de bloqueo. Sacó el dispositivo del bolsillo. El color desapareció de su rostro mientras sus ojos recorrían la pantalla. Debería haber recibido esto ayer. Miró a Román. Ruby se ha ido. Tai dice que se fue con el resto del equipo JNPR. Van de camino a Mistral. Román estaba a punto de decirle a Crow que prefería que Red y sus cómplices rabiosos se fueran al infierno, pero Ozpin tomó la iniciativa y extendió la mano para estrechar la de Crow, que sostenía su pergamino con dedos ligeramente temblorosos. Los temblores se calmaron bajo el toque de Ozpin. Ve, dijo Ozpin en voz baja. Asegúrate de que lleguen sanos y salvos al refugio. Su otra mano se quedó indecisa junto a Crow un momento antes de levantarla, ahuecando su mejilla con tanta delicadeza que apenas lo tocaba.
Se miraron a los ojos, diciendo cosas que no podían o no querían decir en voz alta. Y regresa conmigo. Crow se inclinó hacia el tacto de Ozpin y cerró los ojos. Siempre lo hago, murmuró. Entonces, con un aleteo de plumas, desapareció. Román debería haberse sentido aliviado al ver a Crow volar por última vez, para no regresar en quién sabe cuánto tiempo. En cambio, sintió como si acabara de perder algo importante. Pero no, era Ozpin quien se sentía así. Tenía que ser así. Capítulo 20. Refracción me robó el pañuelo. Exclamó Román a la mañana siguiente. Estoy seguro de que simplemente se olvidó de que lo llevaba puesto. Es un ladrón asqueroso. Gruñó Román, sacando su pergamino y lanzando acusaciones repletas de blasfemias a Crow por mensaje de texto. Crow no respondió, posiblemente porque no tenía pulgares oponibles. A veces me pregunto si te oyes a ti mismo. Román ignoró a Ozpin. No le extrañaba que sintiera que Crow se había llevado algo importante al irse. Lo había hecho, el muy cabrón. Al menos eso explicaba la persistente sensación de pérdida. Extrañaba su pañuelo. A Crow no. Una vez que levantaron el campamento y estaban a punto de partir hacia la ciudad, él y Neo intercambiaron una mirada contemplativa. Nada demasiado llamativo, decidió Román. Solo estamos de paso. No hay necesidad de llamar la atención, sobre todo de nuestros amigos de la Guardia Civil. ¿De qué estás hablando? Somos los más buscados de Vale, Oz, murmuró Román. No vamos a entrar en Prisma así como así. ¿Cómo qué? Nosotros mismos. Neo extendió la mano y Román la tomó. Al hacerlo, una matriz de ilusión finamente teselada recorrió su brazo y su cuerpo, brillando y cambiando de color. Cuando se asentó un momento después, Neo agitó la otra mano y una tira alta de espejo se materializó frente a él para que Román inspeccionara su obra. En cuanto se vio, Román chilló y golpeó el espejo, rompiéndolo en pedazos. Neo dejó caer la mano y casi se cae de culo en un ataque de risa silenciosa ante su reacción. Le lanzó la mirada más venenosa que pudo mientras respiraba profundamente para calmar su corazón acelerado. Maldita sea, si no fueras mi hermana, estarías muerta, Neopolitan, espetó, abriendo el puño. Tienes un sentido del humor enfermizo. Ella le sonrió. ¿Y de quién es la culpa? Pensé que te veías bastante guapo con el cabello plateado, intervino Ozpin. Ya basta, gorrón, espetó Román. Ahora, intentémoslo de nuevo. ¿De acuerdo, Neo? Tiró de su cabello, que por suerte había vuelto a su naranja bruñido habitual en cuanto Neo le soltó la mano. Cualquier cosa menos gris, dijo, pronunciando cada sílaba para que se entendiera perfectamente. Neo asintió solemnemente, extendiéndole la mano una vez más. Román la tomó, y de nuevo su brillante matriz de ilusión recorrió su brazo y su cuerpo, acomodándose rápidamente. Conjuró un nuevo espejo, y Román se quedó mirando su reflejo con la mirada perdida. Dije cualquier cosa menos gris, murmuró, con la vista fija en las esponjosas orejas de gato negras que asomaban por debajo del ala de su sombrero. Oh. Esto es aún mejor. Neo sonrió, levantó su pergamino y tomó una foto. Román no tenía la menor duda de que sería su nueva foto de contacto en el futuro próximo. La única ventaja era que reemplazaría la foto de él con el pelo rosa y un vestido a juego. Neo parecía no poder resistirse a jugar a disfrazarse con su semblante antes de ponerse manos a la obra. Soltó un suspiro de angustia. Si alguna vez nos encontramos en la casa de las fieras, este será el disfraz perfecto. Pero mientras tanto, ¿podemos quitarnos las orejas peludas, por favor? Neo hizo un gesto de la mano, complaciente, y se fueron. El resto del disfraz, un abrigo largo negro, pantalones color carbón, chaleco rojo ladrillo, sombrero fedora negro, cabello negro y ojos azules, le iría de maravilla. Neo probó varias paletas de colores, hasta que se decidió por un vestido ajustado color burdeos, botas negras hasta el muslo, cabello castaño rojizo y ojos color avellana. Extraordinario, dijo Ozpin. Por una vez, Román estuvo de acuerdo. A pesar de su irritante gusto por las bromas pesadas, Román no podía evitar sentirse orgulloso de su hermana pequeña. De la ceniza más negra y la presión más intensa que la agobiaba, había emergido como un diamante. Brillante, afilado e irrompible. Y más preciado para él que cualquier otra cosa en el mundo. Por mucho que a veces quisiera matarla. Ciudad Prisma estaba rodeada de montañas al norte y al oeste, y la ciudad misma se extendía por las empinadas laderas hasta las aguas del estrecho de la espalda del dragón, entre Vale y Mistral, al este. La ciudad debía gran parte de su relativa seguridad y prosperidad a estas defensas naturales.
El único acceso por tierra, aparte del túnel ferroviario que atravesaba las montañas, era a través del Valle Sur. Por supuesto, con una geografía tan aislada y tanto que perder, los habitantes de Prisma también habían desarrollado una sana paranoia con el paso de los años. A pesar de ser un importante puerto aéreo y marítimo entre los dos continentes más grandes de Remnant, Prisma desconfiaba de los forasteros. De ahí el puesto de control de seguridad bien dotado de personal en las puertas de la ciudad. 6 guardias civiles, cada uno armado con una pistola eléctrica, una porra y un fusil automático, interrogaban a los viajeros que entraban en la ciudad y revisaban sus documentos. Y desconfiarían aún más de los desconocidos tras el ataque a Vale. Podríamos llamarlo karma. Román se mordió la lengua para no responderle bruscamente a Ozpin. No podía permitirse llamar la atención. Se acercó a los guardias a paso lento. «Buenos días, caballeros». «Alto ahí», dijo uno de los guardias, acercándose a él. Los demás lo observaban atentamente, con las armas preparadas. «¿Cuál es el propósito de su visita a Ciudad Prisma?» «Solo estoy de paso», dijo Román cordialmente. «¿Mistral es tu destino final entonces?» «Así es. Si piensa viajar en avión, debe saber que nuestros muelles aéreos están cerrados actualmente, en proceso de reparaciones estructurales menores. Ayer hubo un desprendimiento de rocas en las montañas que desestabilizó algunas vigas de soporte. Las reparaciones deberían estar terminadas en 1 o 2 días. ¿Un desprendimiento de rocas? ¡Qué desgracia!, murmuró Román. Debería haberlo previsto, pero supuso que no podía hacer nada al respecto. Podrían cruzar en barco, pero el estrecho era muy profundo y en sus aguas habitaban todo tipo de bichos grandes y desagradables. El dirigible era más seguro, y aún más rápido si las reparaciones de los muelles aéreos solo tomaban un par de días, como había dicho el hombre. Podrían matar el tiempo en Prism. Román no había visto una ciudad este Vale. Se le ocurrían muchas cosas que hacer. Entonces, uno de los otros guardias habló. Un nunca más voló directo a la montaña, persiguiendo a nuestro tren por el túnel. Bestia estúpida. Dios mío, dijo Román. Espero que nadie haya resultado herido. No, dijo el segundo guardia. Uno de nuestros chicos se golpeó la cabeza y no recuerda nada. Pero no hubo bajas, gracias a Dios. Supongo que tuvimos suerte. Bueno, ese cazador no tuvo tanta suerte, añadió un tercer guardia. Ah, sí, dijo el segundo. Se cayó del precipicio, ¿verdad? Pobrecito. Debe ser una mala muerte. En fin, ¿sabes? Era cazador. No te metes en ese trabajo y esperas morir de viejo. El primer guardia se aclaró la garganta con intención, poniendo fin a la charla entre sus colegas. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle a sus planes de viaje, le dijo a Román. No te preocupes, dijo Román. Al fin y al cabo, no fue tu culpa. ¿Viajas solo?, preguntó el guardia. Román resistió el impulso de mirar por encima del hombro. Sabía que Neo había desaparecido hacía tiempo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ozpin nervioso. Solo me aseguro de que todo salga bien, pensó Román. En voz alta, dijo. Solo son mis pensamientos para acompañarme, señor. ¿Lleva armas?, preguntó el guardia. Si es así, necesito verificar el registro. Sin armas, solo un bastón, dijo Román, señalando su bastón atado al costado de Crow. La sombrilla de Neo también había desaparecido. Tengo las piernas mal. Una vieja lesión de la infancia. He estado pensando en prótesis metálicas, pero son tan toscas, es como caminar sobre latas. El guardia solo miró de reojo el bastón de Román, pero lo miró con extrañeza. ¿Así que viajas solo y desarmado? No hace falta que te diga lo peligroso que es. Murmuró en voz baja. Claro, no hay ninguna ley que prohíba la estupidez. Oh, no, viajaba con un cazador hasta hace unos kilómetros, respondió Román, con una sonrisa fácil. Pero ya sabes cómo son. Son volubles. El guardia asintió, pasando al siguiente punto de su lista. Voy a tener que revisar tu bolsa en busca de contrabando. Román le indicó que siguiera adelante, así que abrió la alforja y rebuscó unos segundos antes de sacar la caja de cristales de polvo y las bolsitas de Neo con polvo de pólvora. Abrió cada bolsa con cuidado y luego abrió la caja, recorriendo con la mirada los cristales rojos ordenados en su interior. Oh, el polvo probablemente cuenta como arma, ¿no?, preguntó Román, fingiendo ignorancia. Al fin y al cabo, tenía muchos otros usos. No por sí solo, no, dijo el guardia, cerrando la caja. Pero el mercado negro de polvo se ha convertido en un problema para nosotros aquí en Prism.
Román ya lo sabía. Había gestionado muchas de sus propias redes de contrabando a través de Prism. Era una ciudad portuaria muy conveniente. ¿Tienes comprobante de pago de un comerciante de polvo certificado? Bueno, ¿sabes qué? Quiere ver el recibo. Román apretó las riendas con más fuerza mientras imaginaba que le quitaba la petulancia a Ozpin. De hecho, sí, dijo, sacando del bolsillo el recibo de la tienda de segunda mano y entregándoselo al guardia. El guardia levantó el papel al sol para comprobar la marca de agua, luego le devolvió el papel a Román y guardó el polvo en la alforja. De acuerdo, solo necesito ver una identificación y luego puede irse. Claro, dijo Román, sacando la tarjeta de identificación ilusoria que Neo había guardado en el bolsillo de su abrigo. El guardia la aceptó y sacó el lector de tarjetas de su cinturón. ¿Cómo se supone que una ilusión puede engañar a un escáner? Preguntó Ozpin tensamente. No lo es. Si Román entrecerraba los ojos, apenas podía distinguir una ligera distorsión de la luz tras el guardia. Neo estaba justo detrás de su hombro derecho, con la punta de su espada sin duda a un pelo de la parte posterior de su caja torácica, por donde podría deslizarse fácilmente para atravesarle el corazón. Pero su objetivo principal era el escáner que el guardia sostenía en la mano. Al pasar la identificación de Román por el lector, la pantalla de la consola portátil parpadeó una vez y luego mostró exactamente lo que el guardia esperaba ver: la confirmación de que el hombre frente a él era quien aparentaba ser. El guardia asintió y le devolvió la identificación a Román. Luego se hizo a un lado, indicándole a Román que pasara. Bienvenido a Ciudad Prisma, señor Black. Román se quitó el sombrero y siguió cabalgando. Ozpin dejó escapar un suspiro de alivio, o lo más parecido, considerando que Román era el único par de pulmones entre ellos. Ser un criminal es agotador. Oh, no sé, dijo Román, balanceando el costoso reloj del guardia entre sus dedos. Ozpin estaba demasiado absorto en los controles de seguridad como para notar el hábil movimiento de los dedos de Román al aceptar su identificación. Tiene sus ventajas. Seguían discutiendo sobre el reloj cuando Neo se les unió un poco más adelante, en la calle principal, apareciendo en la silla de montar detrás de Román al pasar entre dos carros de suministros sobrecargados. Solo podía mantener la ilusión de Román un tiempo sin contacto físico, así que se aseguró de sujetarlo aunque solo cabalgaban a paso lento por la calle. Así que cuando decides robar a la Guardia Civil, es por el bien común, pero cuando lo hago yo, es inmoral. Refunfuñó Román, estudiando la marca del fabricante en la caja del reloj para calcular su valor. Vendería por unos cuantos cientos de lien con el comprador adecuado. La Guardia Civil cobraba una suma considerable por sus servicios de primera clase. ¿Sí? Dijo Ozpin, exasperado. Pero ni siquiera él era tan noble ni tan ingenuo como para exigirle a Román que le devolviera el reloj. Al fin y al cabo, las consecuencias recaerían sobre ambos. Podemos discutir este dilema ético más a fondo durante el largo y agradable vuelo a Mistral, dijo Román, guardándose el reloj en el bolsillo. Pero primero, tenemos que encontrar un alojamiento adecuado. Miró hacia arriba, a través de las calles soleadas que serpenteaban por la ladera de la montaña. Cuando la topografía lo permitía, la clase alta solía tomar su designación al pie de la letra. Los establecimientos más elegantes estarían más arriba en la montaña. Cuervo se encabritó de repente, asustado, y Román tiró de las riendas a un lado para evitar que la bestia los derribara a él y a Neo. Alguien había salido corriendo a la calle frente a ellos, casi justo debajo de los cascos del caballo. Por favor, señor, tiene que ayudar. Cuervo se acomodó con un relinchón nervioso, y Román miró al chico que tenían delante. Llevaba gorra, chaleco y pantalones de lana, pero estaban andrajosos y sucios. Bajo el ala de su sombrero, sus ojos estaban hundidos, hambrientos. No debía de tener más de 13 años. Es mi amigo, está muy herido, continuó el chico, jadeando. Por favor, venga a ayudar. La sorpresa de Román se disipó rápidamente, reemplazada por una expresión claramente indiferente. No necesitó mirar atrás para saber que Neo estaba poniendo los ojos en blanco. ¿Te parecemos presa fácil, chico? ¿Qué? Resopló el chico, dejando entrever un temblor en su labio inferior por si acaso. ¿Por qué siempre asumes lo peor de la gente? Un niño podría necesitar ayuda de verdad. Sé cómo va esto, dijo Román arrastrando las palabras. Si me hago el altruista, y, déjame decirte, es donde se desmorona tu plan, pero digamos que te dejo llevarnos con tu amigo. Entonces nos llevas a ese bonito y apartado callejón de ahí adelante, donde otros de tus amigos intentan asaltarnos y robarnos todo lo que tenemos.
Lo cual sería tu segundo y último error, por cierto. La expresión del chico se agrió cuando finalmente dejó de actuar. Se cruzó de brazos y miró a Román con el ceño fruncido. ¿Cómo lo supiste? Es el truco más viejo del mundo. No puedes engañar a un jugador, chico. Mejor suerte la próxima vez. Román animó al caballo a ponerse en movimiento, esquivando al chico sin mirarlo 2 veces. Espera. Cuervo se detuvo en seco. El chico se aferraba a una de las correas de la silla. ¿Qué? Preguntó Román con un tono de advertencia. No le importaba la impotencia. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si un niño quería sobrevivir en la calle, tenía que desarrollar una apariencia dura o lo devorarían vivo. Había muchos monstruos en las ciudades, y no eran tan fáciles de detectar como los Grimm. Este niño ni siquiera se dio cuenta de que estaba viendo a uno. La única diferencia entre los depredadores y las presas era lo lejos que estaban dispuestos a llegar para sobrevivir. Pero cuando Román lo miró de nuevo, era obvio que su armadura se estaba agrietando. Sus nudillos se habían puesto blancos mientras se aferraba a la correa de la silla de montar. Mostraba los dientes en una expresión que no proyectaba tanto intimidación como desesperación. Sus ojos no solo estaban hambrientos, estaban hambrientos. Pregunta equivocada, dijo Román. No importa lo que yo haría. Si haces algo que nadie ha hecho antes, nadie lo verá venir. El chico parpadeó una vez y lo soltó. Román tomó las riendas y volvió a la carretera. Eres una inspiración para los jóvenes criminales de todo el mundo. Pasó una fracción de segundo entre el siseo distintivo de una espada al desenvainarse y el clic de la mira telescópica del bastón de Román, que ya tenía en la mano y apuntaba al chico que tenía detrás. El chico había sacado un cuchillo, listo para cortar los tendones de las patas traseras del caballo. Pero Román lo tenía paralizado, con los ojos abiertos de par en par, mirando directamente a la mira y al cañón de Román. No fue eso, dijo Román. Aún así, era posible que el chico tuviera lo que hacía falta, después de todo. Lentamente, el chico bajó el cuchillo. Román se giró una vez más para irse, pero antes de apremiar a Crow, sacó el reloj del guardia del bolsillo y se lo echó al hombro. El chico lo atrapó. No aceptes menos de 300 por él, dijo Román. Y si eres listo, no se lo dirás a tus amigos. Neo, que había observado todo el intercambio con imparcialidad, sonrió y se despidió con la mano mientras dejaban al chico atrás. Si Román no hubiera sido caritativa, fácilmente podría haberle quitado la mano al chico antes de que le hiciera un solo rasguño al caballo. ¿Por qué le diste el reloj a ese muchacho? Preguntó Ozpin con curiosidad. Para que dejes de quejarte de esa maldita cosa, gruñó Román. No me importa lo valiosa que sea, no merece otro de tus sermones interminables. Ya veo. Román tuvo la clara impresión de que si Ozpin tuviera boca en ese momento, estaría sonriendo. El muy cabrón.